Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenos días, estimados amigos del programa Observatorio Internacional. En esta ocasión, el programa número 20, vamos a contar con la valiosa ayuda de Leonardo Stanley, experto, investigador, académico del CEDES de Argentina. La temática son las negociaciones entre Argentina y el FMI, que como vamos a ver, tienen una importancia crucial, no solo para Argentina, sino porque son observadas por todos los países del mundo, en particular los países cuyas deudas han crecido mucho en estos últimos meses por el tema pandemia, y porque va a ser un ejemplo, una ilustración de por dónde van a ir las negociaciones de estos temas en los próximos años. Bienvenido, Leonardo, muchísimas gracias una vez más por tu valiosa comparecencia, ayudarnos a entender estos procesos en esta ocasión. Buen día, Marco. Muchas gracias por la invitación, ante todo. Ya, muchísimas gracias. Sí, como yo creo que en el tema de las negociaciones de Argentina con el FMI hay unos largos antecedentes muy complejos y muy difíciles. Comencemos por entender la coyuntura. ¿Es que ya hay realmente firmado un acuerdo entre Argentina y el FMI? Mira, por el momento lo que se sabe es que hay un entendimiento. Falta definir el acuerdo chico, como se denomina o lo denominan en la prensa. Falta la aprobación por parte del directorio del Fondo Monetario y también falta la aprobación por parte del Congreso argentino, lo cual no es, digamos, estas dos últimas instancias no son menores. Primero porque la historia entre Argentina y el FMI viene de larga data. Digamos, Argentina con ha firmado más de 20, ha firmado al momento 21 acuerdos de stand-by, y este vendría a ser el 22, un acuerdo de facilidades extendidas sería ahora. Ajá. Pero digamos, tiene una larga data, es el país que más acuerdos ha firmado desde que devino parte adscribió al fondo en el 56, y hay una larga data de firmas y después incumplimientos, ¿no? El más recordado fue después de la crisis del 2001 y las desavenencias con el fondo, digamos, si hay culpas compartidas, ¿no? Más que nada en muchos de estos acuerdos entre las promesas que se hacen por las dos partes, ¿no? Las promesas. Y entonces, digamos, está en una etapa inicial estos acuerdos, y hay miradas diferentes de lo que significa lo acordado hasta aquí. Digamos, por un lado hay quienes si vamos desde lo político, desde la izquierda o de los sectores críticos mismos del gobierno, plantean que lo firmado es incumplible, que va a generar situaciones de mayor crisis social, mayor pobreza, etcétera, etcétera. Y el desencadenador de esta situación crítica, en cuanto a las perspectivas de si se aprueba o no en las cámaras, fue la renuncia de Máximo Kirchner como, jefe del bloque del Frente de Todos esta semana pasada, ¿no? Es decir, hay críticas, políticas desde el seno mismo del gobierno, planteando si este acuerdo, lo que plantea es la viabilidad del acuerdo, ¿no? Es decir, de alguna forma está planteando si esto es sostenible en el largo plazo, este acuerdo, o va a ser otro acuerdo más que se termina, rompiendo los pocos meses de entrar en vigencia. Y por otro lado también están los mercados, presionando con sus planteos de que lo acordado es muy débil en cuanto a las metas que tiene, fiscales y monetarias, entonces también plantea la inviabilidad de este acuerdo ser sostenible en el largo plazo
claro, digamos, porque ellos ven que no, de alguna forma no ajusta la economía, y si no ajusta la economía no van a estar dadas las condiciones para, digamos, que la Argentina pueda repagar sus deudas de aquí a 4 años, cuando empieza el periodo de repago, ¿no? Entonces, digamos, hay un acuerdo. Ayer salió una nota de Cristalina George, bueno, la directora del Fondo Monetario, que el apellido... Cristalina Georgieva, sí. Georgieva, perdón. Planteando que el acuerdo es un avance. Bueno, digamos, está la cuestión política también dentro del fondo, porque si ustedes recuerdan, el fondo en diciembre del año pasado hace un informe crítico del acuerdo que había logrado con el stand-by en su momento. Digamos, el crédito... perdón, el del 2020, el anterior. El del 2000, digamos, hace una mirada crítica del stand-by del 2018. Digamos, con Macri, el que fue con Macri, ya. Sí, exacto, que eso es interesante, y ahora después lo podemos charlar. No, me parece muy importante. Has topado 3 temas que son claves para entender, y comenzando por lo doméstico. ¿Y Sí. cómo entender ese apoyo de las fuerzas políticas cercanas a Macri a lo que aparecería como el probable acuerdo logrado? Bueno, digamos, acá, como te decía, tenés el sector, digamos, más de izquierda del gobierno, como quieras llamarlo, ¿no? Es decir, el kirchnerismo, que se opone, o digamos, en lo que es la figura de Máximo Kirchner, o que es crítico, digamos, a esto. Y por otro lado tenés sectores también del PRO, digamos, que están en la oposición, que se oponen con una mirada, digamos, como pro mercado, como lo, digamos, más extrema en eso. Y en el medio tenés los sectores de la oposición, digamos, del Juntos por el Cambio, en el cual hay, digamos, sectores del PRO, como puede ser, no sé, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, digamos, están más cercanos a la posición del gobierno de acordar con el fondo, porque también es cierto que es digamos, quien se perfila como candidato a presidente con mayores chances en el 2023, ¿no? Digamos. Entonces hay un sector más acuerdista, que también puede estar Gerardo Morales, que es figura del radicalismo y, digamos, que es parte de esta coalición opositora. Y dentro de la coalición opositora tenés sectores más, digamos, extremos o más puristas de derecha, bueno, que están jugando más digamos, a esta cosa dicotómica de nosotros o ellos, etcétera, etcétera, como vemos en otros lados del mundo, ¿no? Digamos, más cercanos a lo que podría ser el trumpismo, el bolsonarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es Patricia Bullrich, Macri mismo, que está de alguna forma ha quedado debilitado con su salida del gobierno, y bueno, y también, digamos, debilitado por su posición en su momento respecto digamos, a la toma del crédito, y después lo podemos charlar. Entonces, digamos, desde el punto de vista político, hay, digamos, no es blanco y negro, sino que hay unas gamas de grises muy interesantes, ¿no? Ahora, y en el plano internacional, ¿tuvieron algún resultado las aproximaciones del gobierno para lograr cierto apoyo de Estados Unidos? Bueno, el gobierno tuvo Cafiero, el ahora canciller, con Blinken reunidos en Estados Unidos, a la cosa antes, digamos, preparando esto del acuerdo. Digamos, lo que es el secretario de Estado dio su apoyo, etcétera, pero el Tesoro era más, digamos, tenía una visión, lo que ocurre a menudo, aunque no siempre es el caso, ¿no? Porque, digamos, cuando fue la aprobación del acuerdo stand-by en el 18, los dos estuvieron a favor, porque Trump estaba impulsando, digamos, el acuerdo para favorecer a su aliado político, que era Macri, ¿no? En la región. Pero en este momento hay mayor reticencia por parte del Tesoro digamos, por todo esto, digamos, la visión más pro mercado que puede tener, o más cercana a Wall Street que hay, ¿no? Entonces ahí tuvo algún apoyo. Ahora el presidente, bueno, está de gira, estuvo por Rusia, ahora está por China buscando apoyos también digamos, hay una movida de buscar distintos, digamos,
líderes internacionales con peso en el fondo para que, digamos, salga esto aprobado. Y ahí, bueno, también hay críticas de la gira hasta el presidente, de los sectores más, digamos, críticos del PRO, diciendo cómo va Rusia, que, digamos, como que Rusia, digamos, hay una disputa también ideológica en el medio, digamos, y hay un pragmatismo por otro lado del gobierno. Digamos, digamos, hay muchas disputas en este sentido, los cuales son entendibles, digo, más allá de que la postura no tenga, es la parte de la política, ¿no? Ahora, sí, perdón, sí, concluí. Yo lo que te iba a preguntar, ¿arriesgarías un pronóstico? ¿Se va a finalmente aprobar en todas esas instancias que tú señalabas, comenzando por el fondo? O luego veamos lo del Congreso, porque está debilitado el gobierno, digamos, en los dos niveles. ¿Crees tú que de aquí a 4 o 6 meses, o tiene que arreglarse antes porque ya hay pagos pendientes? No, eso se arregló, lo del pago, digamos, lo que se conoce es que Argentina, digamos, el fondo le devuelve parte de lo, digamos, de lo pagado para que, digamos, de alguna forma restablezca las reservas internacionales. Así es, por 5.000 millones más o menos. Sí, más o menos lo que pagó el año pasado, etcétera, y hizo un pago justo el viernes del acuerdo que se devuelve, pero, y se empieza a pagar el 2024, ¿no? Es decir, por el lado de los pesos o de los dólares más que pesos, eso estaría arreglado porque hay un reperfilamiento de la deuda. Yo creo que, digamos, hay como instancias que tienen que ver las decisiones del fondo, digamos, pesa mucho digamos, lo que piensa el staff del fondo y lo que piensan los socios, ¿no? Hay como, digamos, dos niveles de decisión. Digamos, el fondo tiene un mea culpa acá, entonces yo creo que... Ese me parece importantísimo, y por ahí te iba a preguntar, ahí no hay también, digamos, el gobierno argentino quedó debilitado con las últimas elecciones, pero no tiene la fuerza para aprovechar eso que acabas de decir, que es importantísimo, o sea, la culpabilidad del FMI al prestar, primero entender, o sea, era básicamente una afinidad ideológica la que llevó a prestar una cantidad históricamente la más alta del FMI al gobierno de Macri, y después hacerse de la vista gorda cuando esos recursos salían por la misma y en mayor medida fuera como fuga de capitales. No sé, sí, bueno, ¿no hay ahí una oportunidad histórica de llevar incluso eso a disputas internacionales? Bueno, lo último no sabría. Sí, hay algunos que están planteando esa alternativa, ¿no? Es decir, habría que verla, digamos, de llevar esto a la justicia, digamos, internacional, etcétera. Hay un artículo, no lo he leído, pues, siendo sincero, de una académica que está en el sistema universitario británico sobre esto, etcétera. Pero, digamos, más allá de ello, yo creo que, bueno, está la culpabilidad, digamos, porque el fondo, por como vos decís, y esto tiene que ver las tomas de decisiones como son dentro de este organismo, ¿no? Es decir, presionados por el principal accionista, Estados Unidos, Trump y la afinidad ideológica, etcétera, accede digamos, a este requerimiento que fue digamos, el stand-by más grande de la historia del fondo, digamos, que excedió la cuota de Argentina como 1.400 veces, digamos, era una cosa muy... Y aparte que era, digamos, se dio, la mayoría de los desembolsos fueron, digamos, dados al front, ¿no? Como que todos inicialmente, pese a, digamos, y el gobierno bueno, en el armado del stand-by y todo, estaba también una mirada ideológica del gobierno de Macri que compartía con, digamos, con muchos sectores, digamos, académicos e influyentes de Estados Unidos, de Wall Street, etcétera, de ver esto, del problema que enfrentaba la Argentina como un problema de confianza en los mercados. Entonces, digamos, si había fondos, esa confianza se iba a revertir.
Mismo el fondo en ese momento puso algunos retaseos digamos, a la debilidad que mostraba ese programa y les decía, digamos, que tendrían que digamos, que tenían que tomar medidas adicionales para, digamos, evitar que haya filtraciones y, bueno, eventualmente después algún tipo de fuga. Pero bueno, estaba la visión esta, digamos, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, para dar una idea, Argentina venía de una época de controles de capitales muy fuertes, ¿no? Digamos, que habían sido instaurados por la administración previa de Cristina Kirchner después de la crisis del 2008, digamos, de la crisis y que se agrava después, etcétera, ¿no? En el caso de Argentina, bueno, por otros aspectos que son más locales o que tenían que ver con que estaba fuera de los mercados soberanos, ¿no? De voluntarios. Y entonces Macri lo primero que hace, digamos, desde esta mirada ideológica, digamos, que era digamos, esta impronta neoliberal, que hay que liberar los mercados y los agentes iban a venir, etcétera, abre la cuenta capital, digamos, de forma abrupta, y eso lo que genera, bueno, al principio es como todo proceso estos de apertura, es decir, una llegada masiva de inversores, digamos, porque los mercados internacionales también había retornos muy altos, digamos, que brindaba Argentina como todos los emergentes, y, digamos, el tándem, digamos, de Prat-Gay, Sturzenegger y Macri era que, bueno, los mercados iban a resolver los problemas y entonces y las deudas que tenía, perdón, y el problema que tenía el fiscal argentino, bueno, en vez de ir por el lado de la emisión, que es lo que venía haciendo el kirchnerismo previamente, ellos lo iban a solucionar por el lado de deuda, ¿no? Endeudándose iban a graduar el ajuste fiscal, etcétera, iban a bajar la inflación mágicamente, etcétera, etcétera, y esto, bueno, empieza la confianza en los mercados, hay un momento que empieza a erosionarse, que es en el 2018, y ahí viene el acuerdo con el fondo, ¿no? Y el fondo, una de las cosas que... Sí. Perdón, ahí, ¿no había también una confianza de que iba a haber, porque en el caso del gobierno ecuatoriano más o menos se apostaba lo mismo, que iba a haber un shock de inversión extranjera directa que iba y que no se dio tampoco? Ahí básicamente fue capital de corto plazo, especulativo. Sí, como siempre pasa, ¿no? Hay digamos, entraron muchos capitales que eran capitales de corto plazo, y el fondo a lo que iba, que el fondo, digamos, al momento de plantearle el acuerdo, el fondo les dice de cambiar, digamos, de poner algún tipo de medidas macroprudenciales, de poner algún tipo de control sobre los capitales que entran y que salen, ¿no? Es decir, porque esta fue, acordémonos que la visión del fondo después de la crisis del 2008 y 2010, etcétera, empieza a variar respecto digamos, al tema de control de capitales. Es decir, el fondo no es el mismo de Stanley Fischer de los 90, que iba por la apertura indiscriminada de la cuenta capital, sino que a partir del 2008 el fondo tiene una mirada, están las notas del staff del fondo que plantean, bueno, la conveniencia de tener medidas macroprudenciales, hay todo un desarrollo, digamos, digamos, de la parte de research del fondo que plantea también la necesidad de este tipo de medidas para evitar, digamos, estos capitales, movimientos bruscos, volatilidad, etcétera, etcétera. Es decir, había un cambio en cuanto a la visión del fondo respecto al manejo de la cuenta de capital, ¿no? Y eso estaba plasmado, digamos, en las ideas del fondo al momento de firmar, pero el gobierno de Macri, por una cuestión ideológica, dice que no. Es decir, que ellos no iban a poner ningún tipo de control porque lo que venían a hacer ellos era liberar la economía, el problema era que los mercados estaban con exceso de regulación. Es decir, esta era la impronta neoliberal que yo la escuché, me acuerdo, en la primera reunión de las jornadas monetarias y financieras del Banco Central en el 2016, que hacen bueno, en esa reunión anual, que vienen, como siempre, invitados de distintos bancos centrales del mundo, académicos, etcétera, y estaba Guillermo Calvo en esas jornadas, y les plantea, digamos, el tema de... bueno, Guillermo Calvo es uno de los autores más prolíficos en tema de manejo de cuenta de capital, etcétera, etcétera. Él planteó el tema de los sudden stops y todos los problemas de las fugas, de las salidas de capitales en manada, ¿sí? Y él les planteaba el tema de, digamos, ir
digamos, de alguna forma blindar el esquema de flexibilidad cambiaria con algún tipo de medida macroprudencial. Y por otro lado, Sturzenegger después le responde que no, digamos, que la confianza en los mercados, es decir, mismo Sturzenegger, que había tenido y había escrito mucho sobre el tema de la necesidad de implementar algún tipo de medidas, ¿no? Digamos, en sus trabajos académicos, etcétera, él se volvió un fundamentalista al llegar al Banco Central, o ya lo era, pero se volvió así con una postura muy, bueno, y esa mirada lo cegó al gobierno, digamos, o es la que, digamos, prevaleció al momento de la firma del acuerdo con el fondo, y aparte, por toda la historia de cómo viene la relación de Argentina con el fondo, el gobierno dijo, bueno, este programa no es impuesto por el fondo, sino que el fondo me presta la plata y soy yo el que lo voy a implementar. Entonces, como soy yo el responsable, no quiero control de capitales, no quiero nada que se le asemeje. Y eso después está... Lo que está señalando me parece bien, bien importante, porque hay un debate en ciertos sectores académicos sobre que la magnitud del cambio en el FMI, o sea, que cambió, o sea, el fracaso al tratar de incorporar esto de la liberalización total del control, digamos, de la cuenta de capitales en el 97, 98 o en el convenio constitutivo, sí. Y sobre todo la crisis del 2007-2008 les sacude. Pero, y ahí es una temática que tú analizas mucho en tus artículos, o sea, no hay en el fondo, en el FMI, una disputa también cognitiva, podría decirse, sobre la magnitud de la necesidad de una flexibilización mayor, de un pragmatismo o menos ideológico que el que ha prevalecido en el FMI. Entonces, según tu criterio, cuán nuevo es el FMI de hoy? Bueno, es interesante porque, digamos, el FMI, con respecto a esto, el FMI logra imponer en Islandia, después de la crisis, digamos, controles de capitales, después lo mismo hace con la crisis, creo que es de Chipre, digamos, que había fuga de capitales, también, bueno, tuvo una mirada mucho más pragmática. El fondo hoy, digamos, va habiendo cambios. Por ejemplo, el research del fondo tiene una mirada mucho más, no diría heterodoxa, pero sí reconocer mucho de los problemas, inclusive su visión, no sé, con temas digamos, en el reporte crítico del acuerdo con Argentina, en su visión digamos, del problema inflacionario de la Argentina, etcétera, etcétera, digamos, o del manejo de la cuenta de capital, o de la necesidad de una política fiscal, o de los problemas de desigualdad que existen hoy en el mundo, digamos, a nivel de research hay un avance muy interesante, a nivel digamos, de sus programas que implementa, hay algunos matices de cambio. Por ejemplo, un tema que aparece ahora en lo que se llama, digamos, bueno, ahora no recuerdo el nombre, que son los análisis que hace de cada país periódicos en virtud del artículo 4, ¿no? Así es. Que, bueno, tiene un nombre. Las revisiones de políticas. Sí, las revisiones de política, pero tiene un nombre que ahora no recuerdo. Bueno, por ejemplo, ahora está viendo el problema de cambio climático, es decir, viendo los riesgos fiscales, pero los riesgos físicos y los riesgos financieros que puede generar el cambio climático en los países. Entonces ese es un tema que plantea que deben tener medidas, digamos, de tipo prudencial en materia de política monetaria, en política fiscal, etcétera. Digamos que eso es muy interesante. Pero también hay, por otro lado, digamos, ahí está la interacción entre lo ideológico y lo pragmático, y el tema también que muchas veces los países donde va a darse ese acuerdo y prevalece la visión ideológica. Por ejemplo, el gobierno de Lasso, es decir, es el que va a pedir, como Macri, que los mercados son los que resuelven, digamos, el problema,
y no podemos poner ni esto ni lo otro. Entonces el acuerdo que logra Lasso el año pasado, digamos, termina siendo, digamos, no hay toda esta visión del fondo respecto al, digamos, a ser más condescendientes por los efectos de la pandemia, etcétera, etcétera, si van al ajuste rápido, ¿sí? Pero ahí hay una interacción, yo creo, entre quienes están llamando a que intervenga el fondo, es decir, las élites locales que tienen esta visión, y entonces, bueno, es la sustentabilidad. Perdón, muy interesante este paralelismo que estableciste y me parece que es un factor efectivamente muy importante, pero para no dejar de lado, ¿qué hizo el gobierno argentino con la asignación de derechos especiales de giro última, que se aprobó por la pandemia? ¿Por qué? Porque te hago la pregunta, porque lo que tú acabas de señalar es absolutamente ejemplarizador. En el caso del Ecuador, el gobierno de Lasso, en plena pandemia, con unas necesidades crecientes de salud, de vacunas, etcétera, bueno, y este problema de vacunas ya se fue resolviendo básicamente con la cooperación de China, pero destinó directamente todos los derechos especiales de giro a la reserva internacional del país. O sea, no lo usó para enfrentar la... Sí, acá pasó algo similar. Bueno, después digo, tiene que ver cómo se usó el presupuesto, etcétera, pero hay dos cosas ahí. Digamos, si parte creo que se usó para pagarles al fondo y ahora se devuelve, digo, hay una... digamos, es una cuestión financiera, pero también es cierto que, y esto tiene que ver por otro lado, ¿no? que también me parece que de alguna forma está conectado, porque bueno, vengo estudiando también el tema de cambio climático y lo financiero, económico-financiero, ¿no? Y por ejemplo, la mayoría de los digamos, de estos ingresos extraordinarios que tuvo América Latina y de los programas fiscales que no fueron tan ambiciosos porque no hay recursos en la región como puede haber en el mundo desarrollado, pero digamos, la mayoría de esos recursos, digamos, o gran parte de esos recursos se dedicaron mucho, por ejemplo, a subsidios a energías no renovables, ¿no? O a subvencionar proyectos de exploración y explotación petrolera, ¿sí? Entonces, en vez de aprovecharlos para iniciar una transición verde. Claro. ¿Y por qué digo esto y que, digamos, qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, hoy en el mundo, digamos, de la deuda soberana, digamos, los mercados soberanos, están viendo mucho la cuestión del riesgo climático. Es decir, están empezando digamos, a poner eso como un factor de riesgo, es decir, eso significa que va a haber un diferencial de tasa entre aquellos países que tengan políticas, digamos, o que se adapten mejor al cambio climático, o que tengan políticas acorde, o que... Y bueno, y si nosotros seguimos avanzando con, digamos, los hidrocarburos, es decir, eso estamos generando mayor riesgo de alguna forma, ¿sí? Por supuesto. Mayor riesgo no en el riesgo climático físico, digamos, no es que, digamos, que avancemos con la explotación en el Yasuní y eso genera más, que sí genera y puede generar desastres ambientales, etcétera, pero lo que genera es que ese activo quede, digamos, varado, que no tenga valor en muy poco tiempo porque la gente... Porque, digamos, el pico de petróleo se espera que se alcanzó. Se alcanzó porque es un pico que viene por el lado de la demanda, ¿sí? Así es. Pero lo que voy, entonces, por ese lado estamos aumentando nuestro riesgo soberano por el tema del endeudamiento, y por otro lado, tanto Lasso como Alberto Fernández están planteando el canje de deuda, el swap de deuda por cambio climático. Así es. Entonces vos, por un lado, decís, bueno, yo te doy esto y vos me condonás deuda, pero por otro lado aumento el riesgo. Y voy a tener más deuda. Entonces es ilógico, digamos, incoherente. Es incoherente la política que tienen dos presidentes que teóricamente son de grupos ideológicos distintos, uno neodesarrollista y otro neoliberal. Entonces digo, bueno, estamos generando a futuro un riesgo soberano muy fuerte. ¿Sí? Y entonces lo que disminuimos la deuda por este lado la aumentamos por acá. Y aparte de aumentarla por acá, aumentamos, digamos, no generamos infraestructura
digamos, por ejemplo, en materia hospitalaria, en materia, no sé, educación, salud, educacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para combatir el cambio, digamos, para combatir la próxima pandemia vamos a tener menos recursos porque... Así es. Entonces hay una incoherencia muy fuerte. Pero volviendo al caso argentino, Argentina es un caso de esto, ¿no? Porque, es decir, estamos con problemas muy graves y esto es lo que ha llevado, digamos, de inconsistencia fiscal y que no, digamos, si tenemos déficit fiscales muy grandes, etcétera. Y por otro lado estamos subvencionando vaca muerta. Y, por ejemplo, está el gobierno avanzando... ¿Qué es fracking? No, ¿qué es fracking? Sí, que es fracking, y está avanzando en un proyecto offshore donde le permite a las compañías, digamos, hay excepciones fiscales muy fuertes, entonces que no queda nada de eso en el país, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y eso genera déficit. Entonces, ¿cuál es, digamos, yendo a las promesas que se hacen en los programas estos con el fondo, ¿no? Entonces, ¿de quién es la culpa después si no se cumplen? Digo, para plantear un poco que no es el fondo es malo y así es, no, pues, totalmente. Hay una conjunción de factores que llevan a que nunca aprendamos a hacer más, digamos, a tener programas digamos, de largo plazo y que sean sustentables en lo económico, ¿no? Más allá del ambiental, etcétera. Y eso es muy, y digamos, bueno, no sé por qué viene para acá, pero digo, y yendo a la pregunta, la segunda parte de tu consulta, Marco, que tenía que ver con la posibilidad de que pase en el Congreso, digamos, el acuerdo de facilidades extendidas que el gobierno inicia con el fondo, que es un acuerdo ya más de largo plazo, no es un stand-by, sino que tiene que ver con la presencia de crisis recurrentes en la balanza de pago, etcétera. Perdón, ahí, ¿por qué no se planteó desde el gobierno argentino uno de esos mecanismos más amplios de 5 años que dan más margen para jugar, ¿no? Un poco. ¿Por qué apenas se fue a esta facilidad extendida? En el 2018 eso pasa por la confianza que tenía Duchovne y Macri de que esto eran los mercados, iban a volver exultantes, iban a volver a apostar. Digamos, esta magia del mercado era lo que obnubiló al ministro de Economía de entonces y al presidente, era que, ¿no? Que todo se va a resolver mágicamente porque los inversores van a volver, etcétera, etcétera. Digamos, haciendo análisis de escenarios muy pobres, ¿no? Como que siempre es pum para arriba, digamos. El problema es tenemos que darle, como es, de alguna forma, expectativas que esto va a cambiar y van a venir. Entonces, no, el problema es de liquidez, necesito plata pero bueno, y la inflación va a bajar, que la inflación iba a ser, no sé, del 15, terminó siendo del 50%, al poco tiempo, eso es 2018, ¿no? Yeah. Y ahora el gobierno plantea, yo creo que bien ahí, que tiene que haber un acuerdo de facilidades extendidas y eso requiere de de un acuerdo más extendido y necesita del consenso político y social de alguna forma, ¿no? Que en Argentina es muy difícil de lograr eso. Pero ahí no, hay algunos que ya están pensando mal y que dicen que el gobierno está tratando de arreglar su periodo y después venga el diluvio. ¿Tú crees que eso es así? Bueno, puede ser así en la medida que, digamos, eso pasó con el stand-by de Macri, digamos, que él lo puso como algo, bueno, y esa era la visión de Duhovne, perdón. Bueno, el acuerdo fracasa porque no reeligen a Macri. Y él después dijo, bueno, la gente está equivocada, el votante se equivocó y por eso estamos como estamos, porque nosotros teníamos el programa bárbaro y entonces, y los mercados también, bueno, porque los mercados en definitiva, por ahí los tenedores de bonos son un grupo muy reducido que digamos, que tiene, digamos, obviamente defiende sus intereses y quiere imponer un tipo de política que por ahí no es la más adecuada para el gobierno, ¿no? Para el país, digamos, en el largo plazo. Entonces, y a veces esos grupos están, digamos, de alguna forma interconectados con las élites locales que van en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema de fuga de capitales, etcétera, etcétera. Pero yo creo, bueno, en ese momento hubo como, bueno,
toda la plata ahora y los vencimientos empezaban en 2021-2022. Ahora empezaría en 2024-2025. Lo que falta en Argentina son lograr grandes acuerdos, digo, Exacto, ¿no? un consenso. Entonces, como pasa en muchos países de la región, está Así esta es. cuestión de, digamos, que tiene que ver con mucho la literatura académica digamos, de Kendall Prescott y todo el tema digamos, de los modelos estos, era de alguna forma de poner contratos muy fuertes como para, digamos, imponer algo para dejarlos al próximo que viene atado a algún tipo de medidas que no pueden darse vuelta, ¿no? Digamos, el tema de las reglas ante la discrecionalidad, que era la idea de poner reglas fuertes, obviamente reglas que siempre tenían que ser aquellas que estaba demandando el mercado. Entonces la discrecionalidad, digamos, eso mostraba, bueno, que es un poco el experimento de Chile, que dejó atado a Chile por mucho tiempo, etc. Pero bueno, las reglas en un momento se rompen cuando las situaciones o las demandas sociales son muy fuertes, como puede ser el 2001 en Argentina, digamos, no hay reglas que son eternas. Y bueno, y eso pasó también en su momento, y de alguna forma, digamos, la contracara de eso sería lograr consensuar acuerdos, ¿no? En vez de decir, bueno, vamos a tener flexibilidad, pero la flexibilidad acotada a ser un país serio, digamos. Es decir, no podemos defaultear, pero tampoco podemos prometer, digamos, un ajuste como se planteó en su momento, tan fuerte, ¿no? Entonces... Bien, ahora, dos cosas importantísimas que has señalado. Bueno, me parece muy interesante esto de la relación entre la transición energética, el cambio climático y lo financiero, el riesgo general y el riesgo financiero, me parece bien interesante, pero la otra cosa que tú has planteado que me parece clave es esto del rol de las élites nuestras. Y entonces allí una cuestión que me gustaría conocer tu criterio, es el tema de, sabemos que las 3/4 de los derechos especiales de giro que se asignaron en esta oportunidad, al igual que ha ocurrido en las anteriores, fueron a los países más desarrollados. Y ellos no los utilizan prácticamente más que para colocarlo en sus reservas y listo, porque tienen otros fuentes de financiamiento. ¿Por qué no? Claro, yo sé las pésimas relaciones que existieron entre el presidente de Argentina y Bolsonaro en Brasil, pero ¿por qué no impulsar a nivel de los países emergentes, de los países de tamaño mediano, e incluso de los países menos desarrollados, por supuesto, una propuesta que surja dentro del G20, por ejemplo, para generar un fondo con esos derechos especiales de giro no utilizados, o con una proporción pequeña de esos DEX no utilizados por los países más desarrollados, y quizás que Unión Europea básicamente, sí, porque es el que tiene, donde hay más conciencia sobre estos temas de transición energética y cambio climático, que vincule, tratando de lograr una recuperación mejor o ante la pospandemia, generar resiliencia, etcétera. Y esto de apuntalar procesos de transición energética, que nos vendría muy bien. ¿Por qué no hay la posibilidad? ¿Tú ves alguna posibilidad de articular una propuesta de los 3 latinoamericanos, México, Brasil, Argentina, en el G20, o incluso convencer y ganar los apoyos de los países europeos para una propuesta como esas? Mira, ahí hay varias aristas en la pregunta, o en el punto que estás planteando, ¿no? Por un lado, tiene que ver digamos, con la visión que se tiene en la región digamos, de la integración, ¿no? La región, la integración siempre ha sido de alguna forma impuesta o ha surgido a partir digamos, no ha habido un proceso de integración digamos, desde los tiempos de Alad y etcétera, de los 60, 70, que había muchas propuestas de la CEPAL, digamos, se generó siempre instancias o impulso de, digamos, cadenas de valor o de empresas multinacionales que tenían, y hubo,
no hubo una integración comercial, digamos, no hubo avances en infraestructura, etcétera, etcétera, y mucho menos hubo un interés de avanzar en lo financiero, en esto, Así ¿no? es. Y ahí es interesante, digamos, compararlo, y yo siempre Con Asia. con Asia, ¿no? Porque, digamos, si uno analiza el proceso de integración de Asia, ya sea desde lo económico, financiero, o bien lo institucional, el cambio, digamos, las diferencias son notables, ¿no? Es decir, independientemente del tipo de gobierno o del régimen que exista, digamos, China comunista y Corea del Sur que es capitalista, o no sé, o Laos que está, es decir, todos avanzan hacia una mayor integración, digamos, o Japón, digamos, primero hay una integración de las firmas, digamos, esta idea del vuelo De los gansos de los voladores. gansos, ¿no? Como que las empresas se van mudando hacia los países donde tienen mayor competitividad, pero eso también genera un tipo de integración industrial muy interesante. También hay integración, digamos, si se avanza en integración de forma pragmática y no de forma ideológica, es decir, no es que se ponen aperturas de barreras, sino que todos quieren, digamos, ir integrándose a poco. Y se vio esto con la crisis digamos, del 98, la crisis sudeste asiático, que surgió la iniciativa Chiang Mai, digamos, que era, digamos, una red de contención de los swaps que surgieron en ese momento para poder, y China tuvo gran papel en ese momento, sí, que no había estado implicado en la crisis, etcétera. Se habló también de crear un fondo monetario a nivel regional, que después fue muy parado, etcétera. Pero más allá de eso, la iniciativa de Chiang Mai siguió avanzando, digamos, y fue más fuerte en la crisis del 2008, ya con swaps en monedas locales, sin intervención del dólar. Es decir, se fue avanzando mucho, y ahí nuevamente, independientemente de las posturas o de los tipos de gobierno y de las disputas que hay, porque hay disputas mucho más fuertes que, digamos, China y Japón tienen disputas mucho más fuertes que históricas. Argentina. ¿Sí? ¿No? De invasiones, bueno, y lo mismo China como es Japón con Corea, o China con otros países, con Vietnam, porque, digamos, no fueron amigos para... Y regímenes políticos radicalmente diferentes. Claro, comunistas, capitalistas, monarquías, sí, todos, pero, digamos, desde lo económico y lo financiero avanzan, e institucionalmente son muy prudentes, es decir, no van digamos, con este acuerdo en los tratados de libre comercio, los tratados de última generación, etcétera, sino que son van con pie de plomo, y todos quieren defender, digamos, que no, digamos, no ha habido por mucho tiempo injerencia de los tribunales del CIAD, y en todos estos países todos lo rechazaban, desde Corea del Sur hasta China, pasando por Taiwán, digamos, porque eran muy cautelosos, ¿no? En cambio, en América Latina la integración y los procesos de apertura siempre fueron más ideológicos, ¿no? Es decir, o ponemos el TLC, digamos, o hacemos el Cordón del Pacífico con todos los neoliberales en su momento, o el Mercosur, y, digamos, si veíamos todo como algo ideológico. Y también en cuanto a las propuestas en los organismos internacionales, disputas entre los países impiden hacer una política, ¿no? Es decir, esto como una primera parte. Después, con respecto a la transición, digamos, Argentina, Brasil y México, ninguno de los tres, digamos, y más Bolsonaro o AMLO en el caso de México, ven, digamos, reconocen el problema del cambio climático. Es decir, Bolsonaro es un negacionista, ¿no? Directamente, y él es un desarrollista a la vieja usanza. Si hay que destruir el Amazonas y hacerlo, lo va a destruir, digamos, y en eso todas las políticas que ha llevado adelante lo demuestran. AMLO también, AMLO es un negacionista, digamos, digamos, en América Latina y en los países grandes tiene todavía fuerte preeminencia esta idea de la industrialización de tipo fordista, digamos, del industrialismo donde el capital es todo, digamos, las chimeneas, es decir, la idea del progreso, orden y progreso. Todavía se mantiene. Pero ¿no crees que, por ejemplo, en un eventual triunfo de Lula, eso podría abrir más posibilidades? ¿O tú ves que AMLO no sería proclive a una cosa como esta? Bueno, por eso está, digamos, actuar con respecto a los derechos especiales de giro
es una cosa, actuar con respecto al cambio climático que aprovechen sus fondos es otra, ¿no? Y el tema, bueno, lo que contábamos recién, es decir, los fondos que se desembolsaron en la pandemia, digamos, los fondos extraordinarios se aprovecharon para fortalecer la industria petrolera, ¿no? En muchos países de la región, Argentina es uno de ellos, etc. Entonces eso lo vuelve difícil. Por el lado de nuestros países, ¿no? Es decir, de avanzar. Ahí un caso interesante es el caso de Chile ahora. Digamos, el nuevo gobierno de Chile entusiasma por su visión pragmática, más que nada, ¿no? Es decir, yo creo que es, digamos, un gabinete, digamos, con presencia de distintos sectores de la coalición, con presencia muy fuerte digamos, con ideas ambientalmente, digamos, muy avanzadas. Bueno, Chile, Uruguay y Costa Rica son de los 3 países de la región que están avanzando mucho en la transición energética. Costa Rica declaró la moratoria al petróleo, etcétera, etcétera. Digamos, ahí es interesante. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, entonces, el segundo factor es de los líderes regionales. Digamos, la primera es la historia, ¿no? de América Latina respecto a la integración, que es bastante reacia a eso, o bastante ideológica en su mirada, ¿no? Es decir, mismo ahora, digamos, el CELAC podría ser un instrumento de donde están todos, pero, digamos, es difícil, ¿no? Alinear digamos, las élites. Sí, muy interesante. Pero pensando ya, no entonces transición energética o cambio climático, pero recuperación económica y del empleo post pandemia. Sí. Planteado así, pero la posibilidad es del uso de esos DECs. Bueno, por eso te decía, el tercer factor que vos preguntaste es digamos, el interés o digamos, o que estos países desarrollados se avengan a ceder parte de sus derechos o prestar o lo que fuera. Y ahí, bueno, también con el tema de los acuerdos estos del cambio climático que se lograron en París y todo, se había planteado un fondo de 100.000 millones de dólares anuales para acelerar y ayudar a la transición por parte de los países desarrollados, que no es que tiene que ver con una postura de bondadosa, sino es reconocer una mínima parte de su culpa digamos, en la acumulación de gases de efecto invernadero, ¿no? Porque, no sé, hay islas en el Pacífico que se están hundiendo y ellos no contribuyeron en nada digamos. Pero digo, entonces tiene que ver, y lo mismo con fondos solidarios, digamos, lamentablemente el mundo desarrollado es muy poco solidario, si se quiere, ¿no? Y ahí hay un tema interesante que salió, y perdón, digamos, correrme un costado en una nota que escribió Gillian Tett, que es una columnista en Financial Times, que salió esta semana respecto a cómo el acuerdo con Argentina tiene que verse en perspectiva un poco más amplia y cómo puede cambiar el mercado de deuda soberana de aquí en adelante, ¿no? Planteando, bueno, el tema del problema que hay, que puede haber, digamos, puede ser un default de los muchos que surjan, porque digamos, los mercados emergentes están al borde del default, muchos, por el aumento de tasas más que está surgiendo en el mundo. Que va a venir todavía más. Sí. Y después otro punto que hacía al final, perdón, era el tema de, digamos, cómo el tema del endeudamiento soberano fue transformándose, y más considerando lo que es, digamos, la deuda de organismos multilaterales y la deuda bilateral, ¿no? Es decir, y ahí planteaba, bueno, que esto es reconocido, mientras en el 2010 había un mercado de deuda, digamos, multilateral de 80.000 millones de dólares, 2/3 partes de esa deuda multilateral y bilateral estaban, digamos, de alguna forma enmarcadas en lo que es el Acuerdo de París. ¿Sí? Hoy hay un mercado de deuda, digamos, ese mercado se amplió a más de 200.000 millones y 2/3 partes de esa deuda están en la órbita de China. ¿Sí? Entonces acá también tiene que ver con un cambio en el mapa de actores muy interesantes, ¿no?
digamos, Lasso va ahora, digamos, Lasso y Fernández están los dos en China, independientemente de sus visiones ideológicas, que tienen que ver, digamos, con un gran, digamos, socio comercial, un gran proveedor de inversiones de largo plazo y también un gran proveedor de fondos, ¿no? Bueno, la deuda todavía está discutiendo Ecuador con China, la deuda externa, ¿no? Y Argentina también. Argentina ha tenido un salvataje con el swap que tuvo con el Banco Popular de China, el Banco Central de China, digamos. Eso es muy interesante. Por ejemplo, el Ecuador no tiene ese tipo de swaps. Pero ¿y cómo le ves tú? En el caso de Argentina, ¿también el pago de esa deuda está vinculado al precio del petróleo? No. En el caso de Argentina tiene un swap, no tiene deuda como tiene China. Tiene deudas por proyectos de infraestructura, ¿no? Pero que sería para otra charla, pero un swap muy importante con China, fue uno de los pocos países, digamos, Argentina empieza con el swap con China, bueno, en la crisis del 2008, y no sé si antes, pero después, bueno, es uno de los pocos países que utiliza el swap, digamos, porque muchas veces estos son como, digamos, acuerdos contingentes que se podrían dar y digamos, bilaterales, es decir, lo podría haber usado. Pero está en renminbi, en renminbi el swap. Sí, está en renminbi, que Argentina en su momento los convirtió en dólares y los puso en la base de reservas y después utilizó eso, o los tiene ahí. Está viendo Argentina, digamos, siempre está renegociando eso, pues las reservas argentinas son exiguas, digamos, están. Entonces, siempre hay una dependencia muy grande. Y bueno, lo interesante de esto, digamos, al momento que se firma la extensión del swap, también en el 2018, al momento de la cumbre del G20 en Buenos Aires, Xi Jinping, que viene a Buenos Aires, bueno, que vinieron todos a Buenos Aires, en ese momento, en la firma del convenio, China le exige a Argentina que iba a desembolsar los fondos si tenía el beneplácito del fondo, ¿no? Es decir, para plantear este tema también, cómo no hay blancos y negros, sino que en los financieros todo se va. Excelente. Para concluir, o sea, pero ¿no crees tú que desde el lado chino también hay, por supuesto, una priorización de su área más próxima, la más importante en la ruta de la seda, la provisión comercial de inversiones, etcétera, y en América Latina como que se puso más cauto en términos de esto del financiamiento ya desde el 2019 mismo, incluso antes de la pandemia? Sí, eso sí, pero China, bueno, es la segunda o primera economía del mundo, según en qué tipo de paridad lo vemos, etcétera, y está teniendo y cada vez va a tener mayor relevancia, ya no solo en lo comercial, inversiones, financiamiento en la región, y yo creo que es un tema para analizarlo mucho, y bueno, yo también he venido participando en estos grupos de América Latina y China, el más importante grupo digamos, con sede en UNAM en México. Sechimex. Sí, Sechimex. Y hay una noticia que salió esta semana que es muy interesante, ¿no? Para ver todo esto, como te decía, bueno, China cuando da el acuerdo se fija en el FMI. Como tú sabes, en Argentina, el norte de Argentina con Bolivia y Chile, está lo que se llama el Triángulo del Litio, ¿no? Que el litio es uno de los minerales más relevantes de los salares, ¿no? Y Argentina, bueno, ha privatizado eso y ya las reservas han sido compradas hace rato por empresas mineras de Canadá, Australia, etcétera, pero bueno, Canadá, muchas partes. Y esta semana sale una nota en Bloomberg Net, que digamos es la parte más de energías renovables de Bloomberg, etcétera, que plantea que había una discusión en lo que se dice en el Poder Legislativo de Canadá, discutiendo el tema de las inversiones chinas y la cuestión estratégica, ¿no? Es decir, si permitir o no permitir inversiones chinas, si los canadienses deberían permitir o no permitir la compra, digamos, por parte de China de empresas canadienses. Pero lo interesante de esto, que podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver el debate de China con Canadá, digamos, el debate que se da en las cámaras, que era por la opción de compra que estaba haciendo una empresa china de un
digamos, de un yacimiento minero de litio que tiene en Argentina. Es decir, deudas, inversiones, comercio, nosotros estamos teniendo cada vez menor injerencia en las decisiones y yo creo que, digamos, parte de la culpa de todo eso la tenemos nosotros, no por... Así es. Pero la tenemos nosotros en el sentido porque no tomamos decisiones pensando en el largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este tema de los acuerdos con el Fondo Monetario, el gobierno llega a un acuerdo, que es lo que me preguntabas recién, y bueno, y lo mira resolviendo el corto plazo. Así es. Como pasó con Macri, puede pasar ahora. O los debates van en el corto plazo y se indican culpas, etcétera, y no se piensa cómo tendríamos que tener un sendero sostenible en lo fiscal para tener mayor grado de libertad en lo económico, y ese mayor grado de libertad en lo económico poder, digamos, fijar políticas públicas de manera autónoma, ¿no? Porque eso es lo que nos está, digamos, parece algo tirado a los pelos, pero yo creo que en algún sentido común, básico. Claro, no podés, pensar en los acuerdos como algo, digamos, verlo como algo de las metas fiscales, y si se cumple o no, tenés que verlo desde una perspectiva política más amplia y hacerlo, digamos, que sea, digamos, lograr recuperar grados de autonomía, ¿no? Es decir, y no recuperarlo diciéndole no al fondo y lo del fondo sino recuperando con programas serios. Que me parece que ahí, volviendo y para finalizar, puede ser interesante lo que sucede en Chile. Si Chile muestra, digamos, macroeconómicamente algo serio, pero a la vez avanza en lo social y en lo ambiental, puede, digamos, decir, no es lo de siempre, neoliberales versus los neodesarrollistas, sino que hay alternativas por fuera de eso que son serias y nos permiten pensar a la región en el largo plazo, ¿no? Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Leonardo, por esta agradable conversación. Muchos elementos han salido, muchos temas para nuevas conversaciones. Te agradezco personalmente por y estaremos conversando en una nueva oportunidad. Te agradezco mucho a ti, Marco. Realmente siempre es un gusto hablar y bueno, y conversar contigo, pues digamos, vamos sacando temas un poco. Así que muchísimas gracias por la invitación. Te mando un abrazo grande. Chao, hasta la próxima. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.